doctor Juan Carlos Saavedra, quien es justamente abogado y analista, nos acompaña esta mañana para poder analizar en profundidad el artículo 205 y 203, porque muchos sectores, doctor, bienvenido, se están manifestando, apoyando a los médicos en distintas movilizaciones. Bueno, sí, el conflicto este es un conflicto ya prolongado. No entendemos por qué el gobierno todavía no ha asumido en su real dimensión este conflicto, porque ya estamos, creo, en 35 días. Sí, hoy justamente. Lo que se considera un conflicto prolongado y que además ha llegado a etapas de escalamiento muy graves, sobre todo en La Paz, con enfrentamientos con el tema de la represión. Y sobre todo porque hay un sector, principalmente que es el sector de la salud, que se encuentra directamente afectado por este artículo del 205, y que además también hay otros sectores que consideran de que el alcance sancionador del artículo 205 de la ley del sistema penal también podría alcanzarle, como es el caso de los transportistas. Pero en el caso de los trabajadores de la salud, en el caso de los médicos, de los enfermeros y todos los que están relacionados con esta delicada actividad, sí están directamente afectados, con la posibilidad de ser sancionados en su momento por el alcance del artículo 205, tanto por la sanción penal que establece el tema de resarcimiento económico e incluso de la inhabilidad, que significa, en el caso sobre todo de los profesionales médicos, quedarse sin el título, es decir, no quedar inhabilitados para el ejercicio profesional en el futuro. Y este es un aspecto que directamente les afecta, y por eso que incluso también los estudiantes están en las calles, porque los estudiantes de medicina, lógicamente que en el futuro van a llegar a ejercer la profesión. Pero también le afecta directamente a todos los trabajadores, porque el artículo 205 habla de las profesiones, de los oficios y de la actividad. O sea, que no solamente es del médico profesional, sino que incluso aquel que por algún motivo tenga relación con el tema de la salud, que pueda estar en algún momento ante una situación de riesgo o de haber causado algún daño, ya sea a la salud o a la integridad física, que pueda ser alcanzado por el artículo 205. Doctor, varios sectores manifiestan de que el nuevo código del sistema penal es inconstitucional y vulnera los derechos. ¿Por qué? Bueno, el Colegio de Abogados de La Paz ha establecido un estudio profundo en relación a esto, sobre todo desde el punto de vista de los derechos que tienen los médicos, y no solamente los médicos, sino las personas que están ligadas con la actividad de la salud, porque en el caso, por ejemplo, de las sanciones, se ven doble y triplemente sancionados, y en el caso de los principios constitucionales, las sanciones deben estar directamente relacionadas con la conducta que está tipificada en el Código Penal. Entonces, hay muchos aspectos, este es un tema muy profundo, porque en el campo, por ejemplo, de la medicina, es muy delgado el hilo que separa entre, por ejemplo, lo que es la culpa y el ejercicio mismo del resultado que puede darse en el ejercicio de la profesión. Hay muchas cuestiones que, por ejemplo, son resultados de la propia naturaleza. Toda intervención quirúrgica implica riesgo, ¿no? Pero bajo la criminalización que se hace con el artículo 205 del Código o de la Ley del Sistema Penal, toda situación que ocurra, por ejemplo, después de una intervención quirúrgica, después de un tratamiento, puede ser criminalizada precisamente porque no está claro el alcance del artículo, no es taxativo. Y en materia penal, la norma debe ser muy taxativa, debe ser muy clara en cuanto al alcance y en cuanto a la aplicación misma. En este caso, sobre eso, doctor, permítame por favor preguntarle si va a haber un seguimiento de investigación. ¿Qué dice justamente este artículo? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, lo que pasa es que todavía eso no está claramente establecido, ¿no? El tema de la investigación en los casos, sobre todo de las llamadas negligencias médicas, debe responder un equipo científico, ¿no? Que pueda establecer claramente si es que hubo negligencia, si es que hubo vulneración de los... Porque el artículo 205 habla, por ejemplo, ¿no?, de no respeto a los deberes o protocolos, pero es muy general. Es decir, ¿qué protocolos, qué deberes, ¿no? Y entonces, ese es un aspecto que, por ejemplo, puede permitir que se criminalice toda la actividad del ejercicio de la medicina y que todos los médicos, por alguna forma, por ejemplo, de considerarse de que vulneró un protocolo, de que no cumplió un deber, entonces podría terminar criminalizado bajo los alcances del artículo 205. Por eso es que están peleando, por eso es que están en las calles, porque además esta figura... como está establecida, si bien no era en la misma forma, pero ya el antiguo Código Penal ya establecía las posibilidades de sanciones, ya sea por lesiones o ya sea por un homicidio culposo. ¿Qué se quitó o qué se aumentó entonces, doctor? No, lo que pasa es que se ha generalizado ya en el artículo 205, se ha incluido todos los aspectos que pueden dar lugar
a una sanción sobre todo a los profesionales de la medicina, ¿no? Porque se ha aumentado el tema, por ejemplo, del incumplimiento de deberes, de incumplimiento de protocolos, pero no se especifica qué tipo de deberes, qué tipo de protocolos, y que puede dar lugar, como le digo, a que todo el ejercicio de la medicina termine siendo criminalizado, ¿no? Pero deja claro las sanciones. No, las sanciones están claras, pues, ¿no? Establece, por ejemplo, en el caso primero de un incumplimiento, hay simplemente el resarcimiento del daño, ¿no? Y algunas cuestiones que son directamente impuestas por el juez. Pero después ya habla de la sanción penal, del resarcimiento e incluso también de lo que significa la inhabilitación. Es decir, significa que no podrá ejercer la profesión, sobre todo en el caso de los médicos, ¿no? O también en el caso de alguna persona que está ligada al servicio de salud, como los enfermeros, las enfermeras, también quedarían inhabilitados para el ejercicio de su actividad. Porque entre las sanciones también se especula mucho el tema de las incautaciones de bienes. Claro, lo que pasa es que los bienes vendrían a ser incautados en los casos que haya lugar al resarcimiento de daños civiles, ¿no? Y claro, es lógico, de todo delito siempre puede haber la posibilidad de un resarcimiento de daños. Y en el caso de los daños a la salud o la integridad física, pues seguro que siempre va a haber esa posibilidad, porque cuando se deteriora la salud o cuando se causa la muerte, inmediatamente podría ocurrir el tema del resarcimiento, y en este caso se habla de incautación de bienes precisamente sí dirigidos al resarcimiento del daño. Doctor, entonces, ¿qué debe entender la población para ser un poco más claro y ampliar este panorama acerca del artículo 205 y 203? Bueno, en el caso del 203 se refiere sobre todo a la manipulación de alimentos, ¿no? Y eso podría alcanzarle a todos los gremialistas, por ejemplo, ¿no? Los que tienen relación con sobre todo la venta de los alimentos, porque el 203 habla de la posibilidad de que a través de la comercialización o el manejo de los alimentos pueda causarse también daños a la salud, ¿no? Y en ese caso también podría penalizarse o criminalizarse una situación de esa naturaleza. Pero en el caso del 205, si bien hay otras profesiones, por ejemplo, que no solamente pueden ser los médicos, pero también pueden ser en el caso de los transportistas por el ejercicio sobre todo los choferes. En el caso de las otras profesiones es un poco, digamos, difícil que se pueda causar daño a la salud o a la integridad física, ¿no? En el caso de los abogados sería casi imposible que por el ejercicio mismo de la profesión se cause daño a la salud o a la integridad física de otras personas. Pero lo que pasa es que como no está muy claro en el alcance mismo del artículo 205, entonces se puede entender que se puede criminalizar toda la actividad profesional que tenga en algún momento repercusión con la salud, como que lo están haciendo los transportistas, porque en el caso de ellos, cualquier accidente, lo que normalmente ocurre es que hay lesiones a las personas, ¿no? En el accidente de tránsito normalmente hay lesiones graves y muchas veces se causa la muerte. Entonces, también se puede entender de que este artículo puede alcanzar también a esa actividad, y por eso es que están movilizados también. Bueno, doctor, esta ley ya está aprobada. Ahora, en cuanto a las movilizaciones y huelgas que hay de parte de los médicos, otros sectores que se están sumando, usted como abogado profesional, ¿cómo ve la situación que debe hacer ahora el gobierno? Bueno, una situación muy delicada. Yo creo que ha sido pésimamente gestionado este conflicto por el gobierno, porque no se puede permitir, por ejemplo, que un servicio que es tan elemental como el servicio de salud tenga una paralización de tantos días. Uno, incluso especulando, entiende de que el gobierno le conviene que haya este conflicto, porque además han quedado otros temas tapados, como es el tema de la repostulación, que es un tema de fondo, que es un tema muy sensible, y que por el manejo del conflicto de la medicina, de tenerlo a los médicos en las calles, ese tema ha quedado como un poco archivado, ¿no? Pero eso sería muy lamentable, que se esté utilizando este conflicto para tapar otro. Lo que es entendible es que yo creo que debe haber un diálogo. No es imposible modificar una ley, yo creo que pueden sentarse para establecer los parámetros y alcance. Y yo entiendo de que esta situación es muy fácil. Podrían cambiar de repente la redacción del artículo 205 y darle un sentido más objetivo para no permitir las generalizaciones y que se cometan abusos, y que los médicos, sobre todo los que están ligados con la medicina, puedan ser criminalizados en cuanto a su actividad y terminen inhabilitados, pues, ¿no? Y en ese caso se están vulnerando derechos, porque se estaría vulnerando un principio fundamental como es el derecho al trabajo. Queremos agradecerle por su visita. El doctor Juan Carlos Saavedra, abogado y analista, nos acompañó esta mañana y ha sido un gusto tenerlo. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Buen día y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Continuamos con más.